Buenos días, un saludo especial en esta hora para todos nuestros hermanos y amigos que se conectan a través de la internet. Es un nuevo día, es una nueva mañana y es una nueva oportunidad que el Señor nos ha dado hoy de poder despertar y abrir nuestros ojos y ver la luz de un nuevo día. Amén. Nos disponemos en esta hora a recibir el mensaje de la palabra de Dios, ese mensaje maravilloso, hermano, porque cada día el Señor nos habla de una u de otra manera. El Señor siempre busca la manera de captar nuestra atención, de llamar nuestra atención, y la mejor manera que Él tiene siempre es a través de su bendita y santa palabra. Amén. Un saludo especial para todos los hermanos del Ministerio Comunión Cristiana Hechos de los Apóstoles, y les saluda en esta hora su pastor y hermano Alfonso Rivera. Amén. Vamos en esta hora también a saludar a las compañeras del grupo de WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp con algunas compañeras, amigas de una hermana, y queremos saludarlas también, ya que ellas hacen parte de esta labor que estamos realizando. Amén. De llevar el mensaje de la palabra de Dios. Estamos compartiendo con ellas. Ellas son un grupo de 14 hermanas y hemos venido trabajando con ellas por la misericordia de Dios, enviándoles el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Y esperamos que sean bendecidas en este día. Entonces nos disponemos en esta hora pues para que el Señor nos hable a través de su bendita palabra. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Padre bueno, Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, Rey del cielo y de la tierra, Padre, gracias infinitas te damos en esta mañana por este nuevo día que nos has permitido hoy, Señor. Nos has extendido la vida un día más y nos concedes hoy el privilegio una vez más de poder escuchar el mensaje de tu poderosa y bendita palabra, Señor. Padre, yo te pido que en esta hora nos hables, Señor, que nos instruyas, que nos capacites, que nos redarguyas, Señor, y que a través del mensaje de tu palabra las vidas sean transformadas en esta hora, que muchos sean levantados, muchos sean sanados y muchos sean restaurados, Señor, por el poderoso mensaje de tu bendita palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos en esta hora, hermanos y hermanas, a abrir la palabra en el libro de los Hechos. Amén. Vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Y vamos a leer los versículos del 1 al 5 primeramente. Después vamos a continuar con el texto. Amén. Acompáñeme allí desde su casa, usted, hermano y amigo que tiene allí en su casa la Biblia, úsela por favor, para que usted siempre esté coherente con lo que se esté leyendo. Amén. Que usted sepa que lo que se le está enseñando si es verdaderamente la palabra de Dios. Amén. Porque ese es el objetivo de este ministerio, enseñar la sana doctrina, las verdaderas palabras que nos dejó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a leer. Leo esta palabra en el nombre del Padre, de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y con la unción y el poder de su Espíritu Santo. Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lenguas hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí,
para que fuesen castigados. Este texto es un texto muy conocido por las personas, los hombres y mujeres que hemos conocido el Evangelio durante ya muchos años, y es acerca de la conversión de Pablo. Amén. Él se llamaba Saulo y luego viene a llamarse el apóstol Pablo. Y en este pasaje vamos a ver cómo Pablo relata su conversión. Amén. El apóstol Pablo, que era un hombre que perseguía la iglesia, él tiene un encuentro con el Señor maravilloso como lo tuvimos tú y yo. Amén. El mejor encuentro que nosotros hayamos podido tener en nuestra vida es haber conocido al Señor. Ese encuentro con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. No habrá nunca otro mejor encuentro, hermano y hermana. Ese ha sido el mejor encuentro que nosotros hayamos podido tener, y que aquí el apóstol Pablo va a contarnos qué fue lo que sucedió, porque él aquí relata su conversión, lógicamente porque lo tenía que transmitir, porque eso era lo que el Señor le había enviado a hacer. El Señor le mandó a dar testimonio a Saulo cuando se convirtió, y que después viene a ser el apóstol Pablo, le dijo que él debía dar testimonio de Jesucristo, amén, igual que nosotros. Nosotros fuimos llamados para dar testimonio de Él. Amén. Donde quiera que vayamos y donde quiera que nos encontramos, siempre nosotros podemos dar testimonio de las grandezas y de las maravillas que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Amén. ¡Qué bendición! Entonces vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo empieza a narrar a través de este texto. Y dice el versículo 6 del capítulo 22 del libro de los Hechos, que es el pasaje que estamos leyendo, dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Amén. Tremendo encuentro tuvo este varón Saulo, yendo a perseguir a los cristianos, porque este hombre Saulo de Tarso era un hombre que era celoso de la doctrina de los fariseos. Amén. Era celoso de la ley, guardador de ella, y él pues no consentía que nadie pudiera decir que era hijo de Dios, que eso era una mentira, que eso era una blasfemia, amén. Él tampoco era seguidor de Jesucristo, porque él sí había escuchado hablar de Jesús, pero él no podía entender que Jesucristo iba a ser el Mesías enviado, porque ellos esperaban un rey, un hombre poderoso, un hombre ostentoso, con muchas riquezas, con muchos bienes, un hombre de guerra que podría libertarlos de sus enemigos, amén. Pero sin embargo, pues él conoció, fue a Jesús, amén. Y veía que no era como ese tipo de hombre, o sea, que este personaje como tan sencillo, como tan humilde, como no puede ser el Mesías, no puede ser el Mesías prometido. Entonces él no consentía en esto que estaban haciendo los apóstoles, amén, los primeros apóstoles, porque Pablo fue el último de los apóstoles, nosotros lo sabemos por la palabra, fue el último, que él mismo lo dice como un abortivo. Entonces los primeros apóstoles y los primeros discípulos empiezan a predicar el evangelio, y Pablo, celoso, empieza a perseguirlos, amén, empieza a perseguir a los hijos de Dios, amén. Él no sabía que ellos eran hijos de Dios, para él eso no existía, eso era una mentira. ¿Quién puede ser hijo de Dios? Amén. ¿Quién podría ser hijo de Dios? Un hombre de carne y de hueso me va a decir a mí, decía el apóstol Pablo, pienso yo, un hombre de carne y de hueso como yo va a decir que es hijo de Dios. Si Dios es grande, si Dios es poderoso, si Dios es eterno, si Dios es sublime, si Dios está allá en su trono, en los cielos, ¿qué hombre podrá decir que es hijo de Dios? Entonces él no consentía con esto para nada. Y entonces comienza a perseguir a la iglesia. Según vemos, Saulo era un hombre como que tenía cierta reputación, cierta autoridad de parte
de los fariseos, amén, para predicar la palabra, para llevar esa palabra, pero que ellos entendían a su manera, amén. Lo que ellos enseñaban era lo que habían aprendido. Pablo aprendió, dice la palabra, que a los pies de Gamaliel, amén, un hombre que enseñaba, hermano, la palabra de Dios, lo que es el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Entonces Pablo había sido bien instruido. Pablo era un hombre que era conocedor de la ley. Amén. No era que él estuviera equivocado. Lo que pasa era que él no había entendido el proceso que Dios tenía para ellos. Amén. Dios había traído algo nuevo, pero él todavía no lo había podido entender. Y eso es lo que pasa hoy con el mundo. O sea, el mundo no ha podido entender que Jesucristo vino a este mundo para traer algo nuevo, algo diferente, hermano. ¿Qué quiere decir? Algo donde Él podría ser el Señor de nuestras vidas, donde Él podría ser nuestro Dios y llevarnos, hermano, a vivir una vida de plenitud, una vida de libertad, una nueva vida, hermano. O sea que cuando nosotros conocemos a Cristo, hermano, venimos a ser hombres y mujeres nuevas criaturas, como lo dice la palabra. Pero el mundo no entiende eso, hermano. El mundo no puede entender eso, como en ese momento Saulo no podía entender que Jesucristo había venido a este mundo para traer, hermano, una gracia. Sí, había traído una libertad diferente, hermano, porque ellos eran esclavos. Los hombres eran esclavos antes de sus propios deseos, de sus propias pasiones, de su propia naturaleza, hermano. Eran esclavos del pecado. Pero ellos no podían entender esto. Ahora nosotros, hermano, por gracia lo entendemos. Hoy por gracia nosotros entendemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Hermano, y digo por gracia porque ojalá que todo el mundo pudiera entender esto. ¿Qué sería mejor, hermano, para nosotros, hermano? Ojalá que todo el mundo entendiera la verdad del Evangelio, que eso es lo que el Señor ha querido, que prediquemos su palabra para que los hombres lo puedan entender, para que los hombres puedan venir al arrepentimiento, amén, al conocimiento de la verdad. Y aquí Saulo todavía no era el apóstol, pero Saulo no entendía eso. Entonces, ¿qué hizo Saulo? Empezó a perseguir. Y dice que, narrando aquí en el versículo 6, dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, iba en persecución de los cristianos, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces yo respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Oiga, una experiencia tremenda que tiene este hombre, amén, un hombre que venía con todo su poder, con cartas de los principales, de los gobernantes, para apresar a los cristianos, porque eso era lo que hacía Saulo de Tarso, perseguía a los cristianos para apresarlos y quizás hasta para matarlos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de que Saulo, que es Pablo, él consintió en la muerte de Esteban. Cuando estaban apedreando a Esteban, Saulo estaba a un lado cuidando la ropa de los que lo estaban apedreando. O sea que este hombre levantó esa sedición, hermano, toda esa gente, hermano, la convenció para que hicieran lo que hicieron. Saulo intervino para que apedrearan a Esteban. Y él se quedó a un lado, no empezó a tirar piedras, pero él estaba cuidando las ropas de aquellos que estaban apedreando a Esteban. Tremendo. Y él lo va a narrar aquí en esta conversión. Él va a decir que él consintió en la muerte de Esteban, un hombre de Dios, porque Esteban era un siervo del Señor, un hombre que trabajaba en la obra y que había creído y que lo que él hacía era salir a predicar la palabra. Eso hacía Esteban, salía continuamente a llevar el evangelio, a predicar la palabra, porque amaba al Señor, como lo amamos nosotros, y por lo cual también nosotros hoy predicamos este evangelio. Y lo hacemos por amor, lo hacemos por gratitud al Señor. Porque déjame decirte que el evangelio no se predica por otra razón, sino por gratitud al Señor. No hay otro motivo, no debe haber otro interés, hermano. ¿Qué otro interés puede haber en nosotros, hermano? Sé que muchos hoy, sí, todos lo sabemos, de que se predica el evangelio, hermano, por otros intereses, hermano, diferentes, pero la verdad es que el que predica el evangelio lo hace por gratitud, lo hace por amor, lo hace porque sabe, hermano, quién lo llamó, quién fue el que lo rescató, hermano.
Nosotros fuimos rescatados, hermano, de las tinieblas, fuimos rescatados, hermano, del mundo, y el Señor nos trajo, hermano, a su bendita y santa presencia. Y entonces nosotros, en gratitud de que el Señor nos sacó de ese mundo de esclavitud, hoy, hermano, más que nunca predicamos la palabra de Dios. Ese debe ser el principal motivo en la vida de cualquier hijo de Dios o hija de Dios. En cualquier creyente, siempre esa gratitud de saber de que no éramos nada, hermano. No éramos nadie, simplemente éramos esclavos, pecadores, hombres llenos de maldad, hermano, que nos gobernaba nuestra propia naturaleza, pero que conocimos la verdad, hermano. Conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. Amén. Somos libres, hermano. Y usted me dirá, libres, pastor, ¿por qué? Si todavía la carne molesta tanto, sí. Sabemos de que la carne trata de oponerse siempre y de traer, hermano, obstáculos para que nosotros no hagamos lo que queremos, pero somos libres, hermano, porque fuimos libres de la condenación. Amén. Nosotros hemos sido libres de la condenación eterna, hermano. Había una condenación para ti, para mí. Amén. Había unos decretos que nos eran contrarios, pero Cristo murió en la cruz del Calvario, hermano, y quitó esos decretos. Quitó esos decretos, hermano, que nos eran contrarios, que nos acusaban, y nos ha hecho hoy hijos suyos, hermano. Somos hijos de Dios. O sea, ya no nos espera la condenación. Ahora nos espera, hermano, una salvación gloriosa en el reino de los cielos. Eso es de lo que nos salvó el Señor. Y ahora en la tierra estamos batallando. Sí, batallamos todos los días, hermano. Estamos batallando en contra del pecado. Eso es lo que el cristiano todos los días debe de hacer. El hombre y la mujer de Dios todos los días, hermano, están en una batalla. Una batalla, hermano, que no cesa, pero que tenemos, hermano, de nuestro lado al victorioso, al poderoso, al que nos da fuerzas, hermano, porque el Señor nos da todos los días fuerzas para batallar contra esta carne, hermano, que es tan mala. Bendito sea el Señor. Amén. Si no fuera por el Señor que nos fortalece, por eso el apóstol Pablo lo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no fuera por esas fuerzas que el Señor nos da, hermano, nosotros viviríamos derrotados. Amén. Tal vez nosotros ya hubiéramos tirado la toalla y tal vez no quisiéramos seguir en este camino y nos hubiéramos apartado. Pero todos los días vemos la gracia y la misericordia de Dios, cómo Él nos sustenta, cómo Él nos sostiene, cómo Él nos bendice, hermano. Entonces nosotros, hermano, eso nos da, hermano, un motivo cada día más, hermano, para seguir predicando este evangelio. Amén. Entonces vemos cómo este hombre Saulo, hermano, que no pudo entender que Jesucristo había venido, como la mayoría de los judíos, hermano, que no creían en él, porque la palabra dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Amén. A los suyos vino, que era traer, hermano, esa salvación, traer esa libertad al mundo, pero los suyos no le recibieron, hermano. Amén. Entonces se extendió este evangelio a toda criatura, se extendió, hermano, al pueblo gentil, del cual hacíamos parte tú y yo. Nosotros, hermanos, hacíamos parte de los gentiles, porque el mundo en este momento representa a los gentiles. Amén. Y todos los que hemos creído en Jesucristo representamos a la iglesia de Jesucristo. Tú y yo hoy somos iglesia de Jesucristo, y todos aquellos, hermanos, que crean a la palabra y que vengan al conocimiento de la verdad, van a formar parte de la iglesia de Jesucristo. Amén. Esa iglesia gloriosa que el Señor vino a formar. Amén. Cuando vino a esta tierra. Entonces volvamos al texto y dice, Saulo dice, yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Cómo le parece que este hombre perseguía a estos cristianos que los veían como hombres débiles, como gente ignorante, tal vez como hombres que trastornados, gente insignificante, hermano? Para estos hombres como Saulo, que tenían tanto poder y tanta autoridad, tanto conocimiento, hermano, pero conocimiento humano, amén, y sabiduría y todo, venían, hermano, y también letras, la verdad, también tenía letras porque Pablo, pues, había estudiado la ley. No podemos negar que él conocía la ley, pero no había tenido la oportunidad de conocer la gracia. Amén. Muchos, hermanos, han conocido la ley, pero no han tenido la oportunidad de disfrutar hoy de la gracia de Dios. Esa gracia maravillosa, hermano, que todavía está extendida. Amén. Déjame decirte que la gracia todavía está vigente y que hoy muchos hombres y mujeres pueden venir a Jesucristo por esa gracia, por la gracia del Señor. Entonces, este hombre le dice, ¿quién eres? Y escucha una voz que le dice, yo soy Jesús
de Nazaret, a quien tú persigues. Tremendo. O sea que él no estaba persiguiendo propiamente, así como él lo veía, a insignificantes hombres, hombres débiles, hombres frágiles o hombres, hermano, poco intelectuales, sino que se había metido con alguien, hermano, en especial. Se había metido con Jesucristo, amén, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, cuando él estaba persiguiendo a aquellos hombres y mujeres que eran cristianos, sí, que tenían que huir, hermano, porque los querían meter presos, entonces él se mofaba de eso, de que tenía un poder, pero ahora, hermano, se encuentra en una situación donde le dice esa voz que él alcanza a escuchar, que sabía que esa voz venía de arriba, de lo alto, venía del cielo, y le dice, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Cómo sería esa impresión, hermano, de Saulo, de decir, ¿cómo que yo te estoy persiguiendo a ti? No, Señor, tú estás equivocado. O sea, yo no te estoy persiguiendo a ti. Es más, ni siquiera te conozco, no sé quién eres. Yo estoy persiguiendo a estos hombres, yo estoy persiguiendo a estas personas que son mentirosos, que son blasfemos, porque blasfeman diciendo que son hijos de Dios. Entonces yo estoy persiguiendo a estas personas. Le dijo, no. Le dice la voz, yo mismo que el Señor le dijo, no, tú estás equivocado. Tú me estás persiguiendo a mí. Amén. Porque déjame decirte que cuando tú y yo venimos al conocimiento de la verdad, cuando tú y yo nacemos de nuevo y formamos parte de la familia celestial, venimos a ser hijos de Dios, todo aquel que nos persigue, todo aquel que se levanta contra nosotros, verdaderamente se está levantando contra nuestro Dios. Amén. Se está levantando contra el Señor. Así que, hermano, es algo maravilloso y algo que nos revela la palabra en esta hora. De nosotros saber, hermano, de que tenemos un Dios que es celoso. Amén. Un Dios que cuida de ti y que cuida de mí de una manera que nosotros no alcanzamos a imaginarnos. Amén. Porque, hermano, si nosotros tuviéramos una escolta, una persona que nos cuidara, hermano, esa persona tendría que descansar en algún momento. Amén. Los que son escoltas y los que trabajan, hermano, de guardaespaldas, saben de que ellos cumplen unos turnos, cumplen unos horarios. ¿Por qué? Porque también se fatigan, son hombres, hermano, que pasan por cansancio, por estrés, que también tienen que suplir sus necesidades, tienen que comer, tienen que alimentarse y todo. Entonces tienen que tener un tiempo para eso. Entonces, de un momento a otro tienen que cambiar de turno por otra persona. Sí, o dejar la persona que están cuidando, dejarla por un momento solo y ellos ir a descansar. Pero mira que nosotros tenemos un Dios que cuida de nosotros 24 horas al día. Amén. O sea que el Señor no es como un guardaespaldas simplemente. Amén. El Señor es nuestro guardador, como dice la palabra. El Señor es mi guardador. Amén. Él es mi sombra, mi mano derecha. Él nos fortalece, hermano, todos los días y nos da esa convicción de que Él está con nosotros. Nosotros los hijos de Dios, hermano, tenemos esa seguridad y esa convicción de que el Señor está con nosotros 24 horas al día, hermano. 24/7 dicen algunos, o sea, 24 horas, 7 días a la semana, pero también 30 días al mes, pero también 365 días al año. O sea que el Señor, hermano, de día y de noche está con nosotros. Amén. Y entonces cuando se suscitan, hermano, enemigos, porque, hermano, el diablo continuamente levanta adversarios en contra de la iglesia, en contra de los hijos de Dios, levanta enemigos. Mira que Saulo se había convertido en un enemigo acérrimo, hermano, de la iglesia, de los creyentes, hermano, de los recién convertidos, que estaban, hermano, contentos y gozosos, hermano, porque si hay algo que caracteriza a la iglesia de Jesucristo y sobre todo en los comienzos de la iglesia, que lo vemos en el libro de los Hechos, es que los cristianos vivían gozosos, estaban contentos, hermano, porque habían conocido a Jesucristo, al Salvador del mundo, al Salvador de sus vidas, y habían sentido su presencia, habían visto su gloria, su poder, sus milagros, hermano. Algo que nosotros también todos los días podemos ver, cómo vemos, hermano, los milagros de Dios, cómo vemos cómo obra Dios, cómo Dios, hermano, continuamente, hermano, se complace en bendecirnos sobrenaturalmente. Nosotros a veces no alcanzamos a entender cómo Dios, hermano, nos bendice, porque a veces nosotros no entendemos cómo lo hace. Hermano, el Dios que nosotros adoramos tiene todas las formas y todas las maneras para suplir nuestras necesidades, para bendecirnos, para ayudarnos, para sacarnos de cualquier situación que nos encontramos. Amén. Porque a veces entramos en ciertas situaciones
que tú y yo no sabemos cómo vamos a salir. Señor, ¿yo cómo voy a salir de esta, Señor? Es que esta sí está muy difícil, Señor. Esto sí, no hay salida, Señor. Ahora sí ya estoy perdido. Aquí no tengo nada que hacer. Y el Señor trae, hermano, la respuesta y nos saca de esos problemas, hermano, que uno dice, Dios mío, si no hubiera sido por ti, yo no sé qué hubiera pasado conmigo. Señor, si tú no hubieras intervenido en esto, Señor, yo, Señor, me hubiera enloquecido. Porque mucha gente, hermano, tristemente, hermano, en medio de las situaciones empieza a pensar y a pensar y a maquinar qué va a hacer, en vez de arrodillarse y suplicarle al Señor y pedirle a Dios. Y el Señor envía, hermano, su respuesta. Amén. Porque la palabra dice, claman los justos y Jehová oye. Amén. El Dios que nosotros tenemos oye y nos libra de todas nuestras angustias. ¿Cuánto lo creen? Amén, hermano. Creemos que el Señor es el que nos libra, hermano, continuamente de toda angustia, de todo problema, hermano. Y entonces Saulo persigue la iglesia, el Señor se le aparece y le dice que es a él al que está persiguiendo. Mira que el Señor, hermano, es celoso. El Señor cuida, hermano, de tu vida y de mi vida. Aquí estaba cuidando a estos hombres y mujeres que estaban recién convertidos al Evangelio, amén. Habían recibido la palabra con gozo y estaban adorando al Señor. Y entonces aparece Saulo, hermano, para perseguirlos y llevarlos presos, hermano, meterlos en la cárcel o para castigarlos, para lastimarlos, hermano. Entonces mire que el Señor, hermano, los defiende. Los defiende, hermano, porque ¿quién los defendió ahí? Ahí no había personas. Saulo no vio a personas, ni vio ejércitos, ni vio nada. Saulo escuchó una voz pero poderosa. Yo me imagino, hermano, si la luz que resplandeció lo dejó ciego, era una luz, hermano, resplandeciente que Saulo inmediatamente, hermano, quedó ciego. Dice la palabra que en ese momento quedó como ciego, pero, hermano, ¿cómo sería de poderosa esa voz que él la alcanzó a escuchar? Y yo creo que él en su interior se estremeció, hermano, porque la palabra dice que la voz de Dios es como trueno, hermano. Es como un trueno, es una voz poderosa, hermano. Dios habla y dice la palabra, la bendita palabra, que a la voz de Dios tiembla la tierra. Amén. Dios habla, hermano, y se estremecen, hermano, los cimientos de la tierra. Entonces le dice a él, me estás persiguiendo a mí. O sea, si tú estás queriendo hacerle daño a estas personas que son mis hijos, amén, que hoy yo los he recibido, sí, en la familia celestial, tú te estás metiendo conmigo. Y déjame decirte de que yo soy el Dios Todopoderoso, que yo tengo todo el poder para defenderlos y que tú contra mí no vas a poder pelear. Tú contra mí no vas a poder hacer nada. Hermano, porque ¿qué hombre podrá pelear contra Dios? Amén. Mira la seguridad que nosotros tenemos, la seguridad que tú debes tener. ¿Qué hombre puede pelear contra nuestro Dios y vencerle? Ni aun Satanás, hermano, con todos sus ejércitos, puede pelear contra Dios y vencerlo. Satanás está bajo la planta de los pies de nuestro Dios. Amén. El Señor Jesucristo, nuestro Señor, lo venció en la cruz del Calvario. Amén. ¿Cuántos lo creen? El Señor lo venció. Entonces Satanás está vencido. Satanás solamente está esperando ese momento, hermano. Ese momento en que será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Que eso es lo que lo espera a él. Pero tristemente también a todos aquellos que le han seguido a Satanás. Todos aquellos que les parece que es muy bueno vivir para él y que les gusta darle gusto a la carne, que les gusta hacer la voluntad del enemigo, tristemente se van detrás de Satanás. Hermano, cuando usted hace lo que a Dios no le agrada, cuando un hombre o una mujer hace lo que a Dios no le agrada, quiere decir que le está agradando el enemigo de Dios, o sea, el adversario. Y entonces se está confabulando con él. O sea, se está congraciando con Satanás, hermano. Y cuando uno se congracia con Satanás, Satanás no paga bien. Hermano, Satanás no paga bien. El diablo no paga bien, hermano. Mal le paga el diablo a los que bien le sirven, dicen por ahí. Hermano, porque ¿qué va a hacer el diablo contigo cuando ya esto pase? Cuando él, hermano, vaya a ser lanzado al lago, dice, pues yo me tengo que llevar a los míos. Todos aquellos que me siguieron se van conmigo. Y como tú no creíste en Jesucristo, como el hombre no creyó en Jesucristo, la mujer no creyó en Jesucristo, tristemente, hermano, se pierden. Amén. Por eso el creer en Jesucristo nos da seguridad. Amén. Estamos hablando de esta persecución. Usted dirá, pastor, se está saliendo del texto. No. Estamos viendo cómo el Señor guarda a los hijos. Amén. Aquí Saulo está diciendo que a él le sucedió esto y que es real. Por eso está escrito en la Biblia, de que él perseguía a los cristianos, pero hermano, no pudo perseguirlos.
Hermano, el Señor salió en defensa de sus hijos. Amén. Y los hijos de Dios tenemos esa seguridad de que el Señor nos defiende, de que el Señor nos guarda, de que el Señor, hermano, pelea por nosotros. Nosotros no tenemos necesidad ni siquiera de defendernos, hermano. Tenemos esa tranquilidad que donde quiera que vamos, Él está con nosotros. Y entonces Pablo lo está narrando porque el Señor permite que la palabra quede escrita para convencernos a nosotros. Tristemente, los que no creen en la Biblia, hermano, no hay forma de hablarles de la palabra de Dios, no hay forma de hablarles del Dios glorioso, hermano. Porque el que no crea la Biblia, no hay otra forma, hermano. Porque la palabra de Dios es la evidencia, hermano, de que nosotros hemos conocido al Dios de verdad, de que el Dios existe, de que Él es real, hermano, y de que Él dejó mandamientos para nosotros. El Señor dejó instrucciones para cada uno de nosotros y esas instrucciones están en su bendita y santa palabra. Entonces, por eso la palabra, hermano, dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en oír. Hermano, el hombre sabio, la mujer sabia, no se aparta de la palabra de Dios. El hombre, hermano, que es entendido y la mujer que es entendida, no deja de lado las escrituras, porque la palabra dice que nosotros debemos escudriñar las escrituras, porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos que la vida eterna. Hermano, la vida eterna nosotros la tenemos a través de su palabra, hermano. Las escrituras nos hablan de la grandeza de Dios, del poder de Dios, de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, hermano, mire qué importante que el Señor permitió que quedara escrito acá esta palabra, que el apóstol Pablo, ya convertido como Pablo, pudo haber dicho, hermano, que él era perseguidor de la iglesia. Él está aquí narrando su conversión, amén. Él está diciendo, yo era un perseguidor de la iglesia, yo buscaba a los cristianos y hermano, y yo los llevaba a encarcelar y a veces los castigábamos, hermano, porque nosotros no consentíamos que hablaran tantas herejías. Pero hoy entiendo que no eran herejías, sino que era la verdad, porque el mismo que estaba persiguiendo, hermano, viene a convertirse. Y vamos a verlo aquí como lo dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? O sea que Saulo le dice a esa voz que escuchó, le dice, ¿qué haré, Señor? Y el Señor le dijo, dice, y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. O sea, Saulo, a raíz de esa luz tan poderosa que él pudo ver de momento, que resplandeció cuando él cayó en tierra, él quedó como ciego, él no podía ver. Entonces tuvieron que llevarlo. Pero mire que él aquí le dice a esa voz, porque él todavía no sabe quién es, le dice, ¿qué haré, Señor? Y él me dijo, levántate y ve a Damasco. O sea que esta voz que lo llamó empezó a darle instrucciones. Amén. ¿Por qué? Porque Saulo empezó a entender, esto tiene que ser algo sobrenatural. El que me está hablando no es cualquiera. El que me está hablando es alguien poderoso porque yo lo siento en su voz. En este resplandor que acabo de ver, yo siento que es alguien grande y poderoso. Entonces él le dice, Señor, como seguramente con temor, con miedo, con susto, le dice, Señor, ¿qué debo hacer? Y el Señor le dijo, levántate y ve a Damasco. O sea que el Señor empieza a darle instrucciones. ¿A quién? A Saulo de Tarso. Porque, hermano, cuando el Señor nos llama a ti y a mí, comienza a darnos instrucciones. Amén. Siempre que el Señor nos llama, hermano, inmediatamente comienza a darnos instrucciones. O sea, comienza a equiparnos y a capacitarnos, hermano, para poder ejercer la nueva vida. Amén. Una nueva vida que comienza en el momento en que un hombre y una mujer aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Y el Señor empieza a darle instrucciones. Instrucciones que están en la palabra. Amén. Las instrucciones de Dios no están en la boca de los hombres, hermano. Usted me dirá, pastor, usted me está dando instrucciones. No, yo simplemente estoy diciendo, hermano, lo que dice aquí. O sea que yo, hermano, simplemente soy llamado para predicar algo que ya está escrito. Esta palabra no es mía, no es la palabra de un pastor, es la palabra de Dios. Amén. Cuando a ti te predican, hermano, no te están predicando una letra. Amén. Están predicando, hermano, lo que ya el Señor dejó escrito, hermano. ¿Para quién? Para todos aquellos, hermano, que le creen a Él. Amén. El Señor tiene instrucciones para tu vida y para mi vida, que si nosotros, hermano, buscamos siempre hacer la voluntad de Dios, vamos a vivir de una manera, hermano, maravillosa.
Y cuando digo maravillosa no es que no hayan sufrimientos, no es que no vengan necesidades, no es que no haya aflicciones. Digo maravillosa porque a pesar de que haya todas esas cosas, aún enfermedades, aún situaciones difíciles, hermano, podemos ver la gloria de Dios, podemos sentir la paz de Dios, podemos sentir el gozo del Señor. Hermano, el del mundo no puede sentir el gozo de Dios porque no le conoce. El del mundo, hermano, cree que siente alegría cuando va a un lugar y se divierte y pasa bueno, hermano. Piensa que eso es muy bueno, que esa es la vida, hermano, porque no conocen a Dios. Pero cuando uno conoce a Dios, comienza a darse cuenta de que lo que para uno antes era importante, ahora ya no es nada. Hermano, eso se vuelve basura. Eso se vuelve basura. Por eso el apóstol Pablo dijo, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. ¿Cómo le parece? Todo lo tengo por basura, hermano, porque él decía, todo eso que yo hacía no era tan bueno. O sea, la verdad, hermano, uno se da cuenta que lo que uno hacía en el mundo nunca lo llenaba. Hermano, hoy, ya uno, hermano, que ha pasado tantos años, hermano, estudiando la palabra y predicando el evangelio por la gracia de Dios, uno se da cuenta de que el mundo no le ofrecía nada, hermano. Porque es que el mundo en realidad no le ofrece nada a nadie, hermano. Solamente le ofrece perdición, destrucción. Hermano, las cosas del mundo quieren acabar con la vida del hombre, hermano. O sea, las costumbres del mundo, hermano. ¿Qué costumbres tiene el mundo? El pecado, la inmundicia, la maldad, hermano. Todo eso, hermano, viene al hombre para acabarlo y para destruirlo, porque el mundo entero está bajo el gobierno de Satanás. Dios es el dueño de todo, sí, pero déjame decirte que como el hombre cayó, sí, como el hombre, hermano, pecó, entonces vino el pecado a toda la raza humana a través de nuestros primeros padres, a través de Adán y Eva, hermano, entró el pecado a este mundo. Y de eso hay pecado en todo el mundo. El hombre que nace ya con pecado. ¿Cómo le parece? Usted dice, pastor, un bebé acabado de nacer tiene pecado. Pues sí, tiene pecado. Pero si no ha hecho nada, ni siquiera sabe leer, no sabe escribir, ni sabe ni hablar, ¿qué pecado puede tener? Pues hermano, viene con el pecado, hermano, de allá, de Adán y Eva. Amén. Que fueron engañados por Satanás. Amén. Entonces es un pecado, hermano, que trasciende a toda la humanidad. Pero entonces, mira, pastor, entonces, ¿qué culpa tenemos nosotros? Sí, si nosotros no pecamos, si nosotros no hicimos lo malo, ¿qué culpa tenemos que Adán y Eva se hayan dejado tentar del diablo y hayan comido del árbol de la vida y hayan pecado? Nosotros no estábamos en esa época tampoco, pastor. Nosotros en esa época ni habíamos nacido, es verdad, yo lo entiendo. Pero ese pecado afectó toda la raza humana. Pero ahora, hermano, yo te voy a decir, y hermana, y amigo, y amiga, Jesucristo murió en la cruz para quitar esa maldición, hermano, del pecado. Amén, esa maldición que cayó sobre la raza humana. Por eso Jesucristo, siendo el mismo Dios, viene a esta tierra a morir por ti, por mí, por toda la humanidad, para que eso que cayó sobre nosotros, que es ese pecado original de Adán y Eva, que cayó sobre toda la tierra, nosotros podamos salir de ahí. Amén. Entonces, cuando un hombre y una mujer viene a Cristo, sale de ahí, sale de esa condición. Amén. ¿De esa condición de qué? De pecador. Amén. Y viene a ser una nueva criatura. Amén. Viene a ser un hombre nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra. Y las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. ¿No es maravilloso el Señor? ¿No es maravilloso? Tú y yo venimos a Él, y hermano, y el Señor nos saca del mundo. Amén. Dice, ustedes están en el mundo, sí, pero ya no son del mundo. O sea, quiere decir, físicamente ustedes son del mundo, pero ustedes ya me pertenecen a mí. Ustedes han pasado de la naturaleza ya terrenal a vivir una vida espiritual. Amén. O sea que ustedes ahora son mis hijos y aunque están en el mundo, ya no son del mundo. Ahora pertenecen, hermano, al reino de los cielos. ¿A dónde pertenece, hermano, la iglesia de Jesucristo, los hijos de Dios? Pertenecemos al reino de los cielos. Pablo mismo lo dijo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquellos hombres que Pablo estaba persiguiendo, que Pablo y Saulo, hermanos, Saulo antes de convertirse y después Pablo, pero aquellos hombres que Saulo estaba persiguiendo eran hombres de Dios, eran ciudadanos celestiales, hermano, tenían una ciudadanía diferente, la ciudadanía del reino de los cielos. Así que cuando un hombre y una mujer viene a Cristo, hermano, ya pierde esa ciudadanía de que es colombiano, o que es venezolano, o que es peruano, hermano, o que es norteamericano. No, ya, hermano, a nosotros no nos interesa la ciudadanía de la tierra, porque ahora tenemos una nueva identidad.
Amén. Somos del reino, ciudadanos del reino de los cielos. Y esos eran los ciudadanos que Saulo estaba persiguiendo. Amén. Los estaba persiguiendo sin darse cuenta. Él todavía no había entendido que estas personas habían venido al conocimiento de Jesucristo, de la verdad, y que Él los había hecho libres. Amén. Entonces, mire lo que sucede. Sigamos con la historia en el versículo 12. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí. Y acercándose me dijo, hermano Saulo, o sea, ya le estaban diciendo hermano, ¿cómo le parece? Era el perseguidor, los estaba persiguiendo. El Señor habla con este varón y le dice que vaya y ore por Saulo, un varón llamado Ananías. Y este va y ora por él y le dice, vino a mí acercándose y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Amén. Mire que el Señor ya sabía que Saulo había quedado ciego. Había quedado, hermano, ciego por aquel resplandor. Pero él ya tenía cuidado de eso. Y llama a Ananías y le dice, ve y ora por un hombre que se encuentra en cierto lugar. Y lo envía para que ore por él y pon la mano y él va a recobrar la vista. Y preciso, él vino y recobró la vista. Y él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Oiga lo que le dice Ananías. No solamente le sanó esa ceguera, porque él tenía una ceguera tremenda. Amén. Había quedado ciego, como el que está sin Cristo, hermano. Amén. Saulo antes de conocer a Cristo estaba ciego. Estaba ciego. Amén. Necesitaba conocer la verdadera luz, recobrar la visión. Y entonces el Señor le permitió, hermano, esta situación para traer, hermano, a él esa luz que él necesitaba. Esa luz que todos nosotros necesitamos, hermano, para poder ver con claridad. Y esa luz se llama Jesucristo. Amén. Esa luz, hermano, ha venido a nuestra vida para que nosotros poder ver, hermano. Por eso al cristiano lo llaman loco. Hermano, como que tiene problemas mentales, que está trastornado. Porque uno ya ve diferente, hermano. El cristiano cuando recibe esa luz, comienza a ver las cosas distintas. Ya lo que el mundo ve como bueno, el cristiano no lo ve tan bueno. Amén. El Hijo de Dios comienza a ver que eso no tiene nada de bueno, que eso son cosas del mundo, que son cosas, hermano, que hacen perder a los hombres. Amén. Que los lleva a destrucción. Entonces, mire qué importante. Entonces, él le dice, el Dios de nuestros padres, le dice Ananías a Pablo, te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Amén. O sea que Dios mismo escogió a Saulo de Tarso. Dios mismo escoge a sus hijos y a sus hijas. Dios mismo nos llama. Hermano, a nosotros no nos tiene que llamar ningún hombre. Dios siempre nos está llamando. Dios siempre está llamando a hombres y mujeres al arrepentimiento. Dios siempre está llamando a toda persona, hermano, a que venga a la verdadera libertad, hermano. La libertad que es en Cristo, hermano. Nosotros no tenemos que ser esclavos de nada ni de nadie. Amén. El hombre muchas veces es esclavo de su propia carne, de su propia naturaleza. Pero Cristo nos llamó para hacernos libres. Y Cristo llamó aquí a Saulo para hacerlo libre, pero también porque tenía un propósito con él. Porque déjame decirte de que cuando Dios llama a hombres y mujeres al arrepentimiento, los llama también con un propósito. Amén. No es simplemente vengan y sean salvos y ya, sino que hay un propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que le sirvamos. Amén. Cuando Dios me llamó a mí hace muchos años, hermano, ya casi 40 años que el Señor me llamó a servirle, hermano. Empecé un camino, hermano, un camino en el cual, hermano, he tenido muchas caídas, muchos momentos difíciles, hermano, muchos altibajos, hermano, pero yo siento hoy, hermano, que Dios tenía un propósito desde ese momento. Desde ese entonces, hermano, tenía yo 13 años cuando el Señor me llamó. Yo siento hoy, Señor, si yo empiezo a mirar hacia atrás y todos los acontecimientos, todo lo que me ha sucedido, todas las situaciones que he vivido, Señor, ahora entiendo que tú me llamaste porque tú tenías un propósito conmigo. Amén. Dios tenía un propósito y tiene un propósito contigo y tiene un propósito con todos aquellos que han de venir a Él. ¿Y cuál es el propósito, hermano? No solamente que vengan al conocimiento de la verdad, que sean libres de la condenación eterna, sino también un propósito de que le sirvamos al Señor. Amén. Pero pastor, es que yo no quiero ser pastor, a mí no me gusta ser pastor, ni predicador, ni evangelista, a mí no me gusta predicar en las calles, a mí no me gusta gritar como esos locos que gritan en los parques o se suben a los buses, no, a mí no me gusta eso, pastor. Pues déjame decirte que cuando tú vienes a Cristo,
Hermano, tú le estás diciendo al Señor, Señor, esta es mi vida, ya no es mi vida, ahora es tuya. Amén. Señor, esta vida que yo tenía, que yo manejaba, que yo hacía lo que quería, Señor, ahora ya no es mi vida, ahora es tu vida, Señor. Y tú vas a decidir qué es lo que tú quieres que yo haga. Y eso es lo que hace el Señor, hermano. El Señor empieza a decidir qué quiere para tu vida y qué quiere para mi vida. Amén. Déjame decirte que esta palabra que estoy dando ahora, hermano, yo no la tenía, hermano, hace muchos días, ni la vengo estudiando. Hermano, esta palabra me la dieron ahorita, hace unas horitas. Estaba sentado yo aquí en el comedor de mi casa escribiendo algo, hermano, y esto está recién hecho. O sea, porque la palabra de Dios hermano, es fresquita. Amén. La palabra de Dios es reciente, es como un pan acabado de hornear. Así es la palabra de Dios. Y entonces este pan está fresco, hermano. Esta palabra está fresca porque es de hoy. El Señor trajo esta palabra hoy para su iglesia, para tu vida y para mi vida. Y si tú hoy quieres creerle al Señor, si tú hoy quieres creer en el Señor, hermano, será de gran bendición para tu vida. Porque el Señor tiene propósitos. Si tú hoy le entregas tu vida al Señor, Él va a hacer de ti un hombre libre. Porque este hombre, hermano, al que el Señor llamó, que se llamaba Saulo, hermano, el Señor lo llamó para hacerlo libre. Porque Saulo era un hombre, hermano, que era de tradiciones, era un hombre religioso, era un hombre, hermano, que le gustaba tener, hermano, prestigio, hermano. Él tenía mucho reconocimiento entre los hombres, pero no era nada, hermano. Sin Dios, hermano, era un hombre vacío. Cuando uno simplemente es religioso, hermano, no tiene nada. Hermano, es vacío, vacío, hermano, es un coco, hermano. Usted ha visto cuando cogen una olla y le pegan con una cuchara a un tarro, es como suena, como un coco, ahí no hay nada. Hermano, pero cuando tú y yo tenemos la presencia de Dios, hermano, tú y yo estamos, hermanos, revestidos de la gloria de Dios, de la gracia y del poder de Dios. Amén. Entonces, hermano, no somos seres vacíos. Tenemos algo que nos llena, hermano. Y el Señor dice en su palabra, un texto que me gusta mucho que dice, he puesto un tesoro en vasos de barro. Dios ha puesto un tesoro en tu vida y en mi vida. Así que no somos seres vacíos. Hermano, hoy, hermano, estamos llenos de la presencia de Dios. Hay algo que está dentro de nosotros que no simplemente es maldad y pecado, porque hemos sido libertados de esas cadenas que nos ataban a la maldad y ahora en nosotros mora la presencia de Dios. Dentro de tu vida y de mi vida mora el poder de Dios. Tú y yo tenemos, hermano, poder y autoridad para reprender, hermano, toda obra del enemigo. Aunque un ejército se levante contra ti, tú puedes reprenderlo en el nombre de Jesús y ellos tendrán que huir. Someteos pues a Dios, dice la palabra. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él, ¿qué dice? Huirá de vosotros. Hermano, el diablo huye delante de un hijo y una hija de Dios, porque sabe quién hay en él. No es que huya de ti y de mí como hombres, no. Huye de la presencia de Dios que mora en tu vida y en mi vida. De eso es lo que huye Satanás. El Satanás no le huye a los hombres, pues a los hombres del mundo los tiene atados. Hermano, juega con ellos, los lleva para un lado y los lleva por el otro y los revuelca, hermano, y los vuelve trizas. Porque él tiene ese poder para hacerlo, pero no tiene poder sobre los hijos de Dios. No puede coger un hijo de Dios y destruirlo. Aunque tú y yo muchas veces le fallamos al Señor, seguimos siendo hijos de Dios. Tú y yo, cuando pecamos, no dejamos de ser hijos de Dios. Solamente nos toca, hermano, hacer lo que debe hacer, como lo dije en estos días, como debe hacer un cristiano maduro. Un cristiano maduro todos los días se arrepiente. Todos los días reconoce que le falla al Señor. Todos los días reconoce que tiene debilidades, pero se las entrega al Señor y le pide al Señor que lo fortalezca y le pide al Señor que le ayude. Y el Señor no nos deja, hermano. Cuando nosotros buscamos de Dios, Él no nos desampara, hermano. Él no desecha la obra de sus manos, hermano. Entonces nosotros hoy que estamos en Cristo, hermano, debemos venir todos los días confiadamente, hermano, como cristianos verdaderos, como hijos de Dios y reconocer delante de Él nuestro pecado. Decirle, Señor, yo he pecado, Señor, yo he fallado, Señor, límpiame, purifícame, Señor, y seré limpio, como dijo David, purifícame, Señor, y seré limpio, lávame, y seré más blanco que la nieve. Así nosotros todos los días debemos de clamar al Señor para seguir adelante. Hermano, este hombre Saulo, hermano, conoció al mismo Dios.
El mismo Dios se le presentó allí, hermano, a través de esa voz y le dijo, Saulo, Saulo. O sea, lo sacudió, hermano, porque el Señor a veces nos tiene que sacudir fuertemente. Y él se estremeció y le dijo, Señor, ¿tú quién eres? Y él le dijo, yo soy Jesús de Nazaret, al que tú has rechazado, al que tú has despreciado, al que tú estás persiguiendo. Yo soy ese al que tú estás despreciando, al que no has querido recibir, al que no has querido aceptar. Yo soy ese y hoy te estoy llamando. Y hoy te estoy llamando. ¿A cuántos hoy estará llamando el Señor? ¿A cuántos hombres y mujeres el Señor llama todos los días, pero no le quieren recibir, pero no le quieren aceptar? Son indiferentes al llamado de Dios. Tú y yo, hermano, tenemos que reconocer la misericordia de Dios, de que aunque nosotros, hermano, vivíamos una vida de maldad y de pecado, el Señor tuvo compasión y misericordia de nosotros y nos sacó allí del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, hermano, puso nuestros pies sobre peña, y esa peña se llama Jesucristo, enderezó tus pasos y mis pasos, y puso luego en tu boca y en mi boca cántico nuevo, alabanzas al Señor. Hoy por eso nosotros podemos adorar al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermano, yo quiero que tú entiendas lo que sucedió con Saulo. Tuvo un encuentro con Dios. Este hombre narra aquí su conversión. Amén. Aquí dice, Pablo relata su conversión. Amén. Él está relatándolo, hermano, porque, hermano, el testimonio de nosotros, hermano, tiene que ser público. Tú y yo tenemos que hacer público, hermano, esa forma en que Dios nos llamó. Yo no sé si tú alguna vez le has contado a alguien lo que Cristo ha hecho en tu vida. No sé. Yo no sé si tú le has dicho a alguien cómo Cristo te llamó, cómo fue que te encontró, en qué condición te encontrabas tú cuando el Señor te llamó, cuando el Señor te encontró. Yo no sé cómo estabas tú, pero yo estaba hecho pedazos. Yo venía, hermano, de una situación de pecado, de mucha maldad en el mundo, hermano. Venía destrozado, hermano. El diablo había despedazado mi vida. Y me trajo, hermano, el Señor a su presencia, me llamó y sanó mis heridas. Amén. Y me hizo un hombre nuevo, un hombre libre. Amén. Como tú y yo hoy, hermano, podemos confesarlo. Tú puedes darle testimonio a muchas personas de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Uno no necesita ser un gran predicador, uno no necesita ser un pastor, un evangelista para que el Señor lo use. Con tu mero testimonio, con tu mero llamamiento, como el Señor te llamó, tú puedes tocar a otros. Mira, yo un día estaba perdido, tú le puedes decir a alguien, un día yo estaba perdido, estaba en desesperación, estaba pasando por depresión profunda, estaba sumergido en las drogas, en el licor, en el vicio, estaba sumergido en la maldad del mundo y alguien me predicó la palabra, el Señor envió a alguien, hermano, tocó a alguien y me predicó el evangelio, hermano, y yo conocí la verdad, conocí a Jesucristo y desde ese momento yo empecé a vivir diferente. Tú le puedes decir algo así a alguien. Y mira que no le estás predicando la superpredicación, ni le estás diciendo algo demasiado con mucho conocimiento de la palabra, pero le estás contando tu testimonio, cómo el Señor te llamó a ti. Eso es una de las maneras en que el cristiano, hermano, puede hacerlo. Aquí está Saulo, Pablo relatando su conversión. Cómo se convirtió, cómo conoció él al Señor. Y le estaba diciendo, yo creía que esos cristianos no eran nada. Yo pensaba que eran unos pobretones ahí, unos hombres tontos, hermano, que no tenían nada de conocimiento, iletrados, hermano. Pero mentiras, hermano. El hombre de Dios no es iletrado. La mujer de Dios no es iletrada. Amén. Hay muchos que dicen que los cristianos son analfabetas, hermano. Pues hermano, seremos analfabetas en cuanto al conocimiento de este mundo, pero tenemos el mejor conocimiento, hermano, que es el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de la voluntad de Dios. Nosotros no necesitamos conocer mucho, hermano, de las ciencias de este mundo, hermano, mucha cátedra, mucha intelectualidad, hermano. ¿De qué le sirve al hombre, hermano, conocer tanto y saber tanto y estudiar tanto si no conoce a Dios? Si no ama a Dios, si no le cree a Dios, hermano, es en vano, hermano. Todo lo que el hombre pueda tener en este mundo, si no conoce a Jesucristo, si no acepta a Jesucristo, si no decide vivir para Él, todo eso es vano.
Todo eso es vano, todo eso es vanidad, porque la palabra dice que cielo y tierra pasarán. Todo esto que existe hoy, que nosotros podemos ver y lo que no podemos ver, dice la palabra de que un día pasará. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios permanece para siempre, porque déjame decirte que la palabra lo dice, que Dios no es hombre para mentir. Todo lo que Dios ha dicho se cumplirá, hermano. Y se está cumpliendo hoy, hoy más que nunca. Podemos ver cómo se está cumpliendo la palabra, cómo se están cumpliendo las escrituras. Estamos viendo estos acontecimientos mundiales, hermano, esta pandemia, hermano, las guerras, el cambio de clima, hermano, el calentamiento global, los problemas, hermano, tantas situaciones que se presentan, hermano, viendo que la palabra ya lo había dicho. Porque la palabra esto yo siempre lo ha dicho, hermano. La palabra lo tiene escrito desde hace muchos años, hermano, de que todo esto iba a acontecer. ¿Y qué está sucediendo hoy? Simplemente se está cumpliendo. Se está cumpliendo lo que el Señor ya había dicho que iba a suceder. Amén. Entonces déjame decirte, hermano, que tú y yo podemos, hermano, empezar y determinar en servir al Señor. En decirle, Señor, yo voy a predicar tu palabra. Señor, yo voy a dar testimonio de lo que tú hiciste por mí. Hablo con los creyentes, hermano, en este momento, los que han conocido la verdad. Tú simplemente da testimonio de cómo conociste al Señor. ¿Cómo conociste tú al Señor? ¿En qué condiciones te encontrabas en ese momento? ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Cómo estabas viviendo? ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? Mire cómo uno puede empezar a hablar con las personas, hermano, y mostrarles a Cristo. O sea, ¿cómo vivía yo antes de conocer a Cristo? ¿Cómo era mi vida? Cómo pensaba, cómo actuaba, cómo me dejaba llevar de un lado para otro por mis amigos, por mis amistades, cómo yo complacía a mis amigos para hacer lo que ellos querían que yo hiciera, y a mí también me gustaba porque yo también era de carne. Entonces ahí se confabulaba todo para hacer lo malo, hermano, pero conocí a Cristo. Tú llegas y le dices a la persona, pero conocí a Cristo, conocí la verdad, conocí, hermano, al Salvador del mundo, al Salvador de mi vida, y ahora soy un hombre libre, soy una mujer libre, soy un hombre nuevo, una nueva criatura, hermano, un hombre libre, hermano, ya no tengo ataduras, hermano, ya no soy esclavo del vicio, ya no soy esclavo del pecado, ya no soy esclavo de la maldad, ya no soy esclavo del diablo, ahora soy hijo e hija de Dios. Amén. Ahora eres hijo e hija de Dios. Qué maravilloso, hermano, que nosotros podamos dar testimonio como lo da aquí el apóstol Pablo, cuando relata su conversión, cuando relata ese llamado que el Señor le hizo. Amén. El Señor le hizo un llamado a Saulo de Tarso. Tal vez el Señor a ti también te ha llamado. ¿Cómo estás viviendo ese llamado? ¿Qué estás haciendo con ese llamado que el Señor te hizo hace 5, 10, 15, 20 o 30 años? O hace una semana, no sé, el tiempo que el Señor te haya llamado. ¿Qué estás haciendo con ese llamado? O sea, lo tienes guardado. O sea, no hablas con nadie, no compartes con nadie, no te importa si los demás se pierden. O sea, no te importa que los demás sufren, que los demás están pasando esos momentos que tú sufriste antes de conocer a Cristo. Tal vez estados de depresión profundo. ¿Cuántas personas, hombres y mujeres que uno los ve en discotecas, en bares, hermano, que pueden consumir lo que quieran consumir porque tienen mucho dinero, por la noche se quieren suicidar? Hermano, toman un revólver, hermano, y lo ponen en su cabeza y dicen, yo me quiero morir, yo quisiera más bien quitarme la vida porque no le encuentro sentido a esto. No le encuentran sentido a la vida. El verdadero sentido de vivir se encuentra en Jesucristo. Él le da sentido a tu vida. Amén. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas nuevas. Si tú te pones a mirar, hermano, Saulo de Tarso llegó a ser el gran apóstol Pablo. Ese hombre, hermano, que escribió casi el 75% del Nuevo Testamento. Amén. Las cartas de Pablo, hermano, a las diferentes iglesias. Esa es la palabra que hoy tenemos, hermano. Lo que nosotros llamamos hoy el Nuevo Testamento. Imagínate, Pablo, hermano, llegó a ser un siervo de Jesucristo, un hombre que lo dejó todo para servirle a Él, para seguirle a Él. Él dijo, hermano, ya no vivo yo. Mírate lo que llegó a decir el apóstol Pablo ya para terminar. Dijo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Amén. Y ahora vive Cristo en ti, y ahora vive Cristo en mí. Pero Cristo, hermano, no está en tu vida para estar escondido. Cristo no entró a tu vida, hermano, no envió su Espíritu Santo a tu vida y a mi vida para estar escondido. Él, hermano, vino a nosotros para manifestarse
no solamente a nosotros, sino a través de nosotros a los demás. Así que la invitación, hermano, es que tú y yo hagamos lo que hizo Saulo de Tarso. Él dio testimonio de su conversión, cómo Dios lo llamó, hermano, y a través de ese testimonio de Saulo, hermano, muchas almas llegaron a los pies del Señor. ¿Cuántos miles de personas conocieron el Evangelio por el testimonio del apóstol Pablo? Amén. Ese siervo de Jesucristo, porque él se autodenominó siervo de Jesucristo. ¿Qué es un siervo? Un hombre que sirve. Un siervo, hermano, como un esclavo. Pero un esclavo a voluntad, hermano. Es muy distinto ser un esclavo obligado a ser un esclavo voluntariamente. Digo, yo soy esclavo del Señor, pero porque lo amo. Porque le quiero servir. Porque quiero, hermano, hacer su voluntad. Para que Él me use en lo que Él quiera. Para que Él disponga de mi vida. Y eso es lo que tú y yo le podemos decir al Señor. Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor, que dispuesto estoy. Heme aquí, Señor, que yo quiero servirte. Yo quiero, Señor, que tú uses mi vida, Señor, para tu gloria y para tu honra. Porque ya entendí que el sentido de vivir, Señor, es solamente en servirte a ti, en hacer tu voluntad, en agradarte a ti, oh Dios. Eso le da sentido a la vida. Cuando obedecemos al Señor y hacemos su bendita y santa voluntad. Así que voy a hacer una oración, hermano. Siento del Señor en este momento. Yo le pido a la iglesia que me apoye. Yo le pido a los cristianos, hermano, que están viendo en este momento, hermano, esta predicación, que me apoyen en esta oración. Vamos a llamar, hermano, a hacer un llamado a los inconversos, hermano, a aquellos que están pasando momentos difíciles, que están atados, hermano, que sienten que no pueden salir de esa situación porque están atrapados, hermano, porque déjame decirte que el diablo coloca cadenas. Uno no las ve, no son cadenas visibles, no, tú no las puedes ver. El diablo ata, hermano, ata a los hombres, hermano, y los esclaviza. Entonces, yo invito a la iglesia para que oremos en este momento para que esos hombres y mujeres que quieren ser libres, hoy puedan ser libres. Amén. Yo sé que alguien está allí, en casa, hermano. Está allí, hermano, angustiado, hermano, ha pasado momentos difíciles, ha estado batallando contra su propia carne, contra su naturaleza que lo impulsa, que lo obliga cada día a hacer lo que no quiere hacer. Porque eso es el pecado, hermano. El pecado muchas veces es que la carne nos obliga a hacer lo que no queremos hacer. Pero cuando Cristo viene a tu vida y a mi vida, ya no gobierna la carne, gobierna Cristo, amén. Gobierna Cristo, y cuando Cristo gobierna, la carne se somete. La carne se tiene que someter a Cristo, y tú y yo ya no hacemos lo que la carne quiere, sino que hacemos lo que Dios quiere. Hacemos la voluntad de Dios. Así que voy a orar por esos hombres y mujeres que hoy quieren ser libres, que hoy quieren decirle, Señor, yo estoy cansado de hacer esto, Señor, del pecado, de la inmundicia, de la maldad. Hoy quiero vivir una vida diferente, una vida de libertad, una vida de gozo, una vida de paz, Señor, una vida de confianza, donde sé que si yo parto de esta tierra, no importa, Señor, no importa que yo me tenga que morir, si me toca morirme en esta pandemia, hermano, porque tenemos que quitar el miedo de morir. Hermano, que no importa que si morimos, nos vamos con el Señor. Esa es la confianza del Hijo de Dios, Señor. Si vivo, vivo para ti. Pero si me tengo que morir, Señor, no importa, porque me voy a ir contigo, a estar contigo, Señor, eternamente y para siempre. Yo le pido a aquellos amigos y amigas que hoy quieren recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, que hagan conmigo esta sencilla oración, con fe, creyéndole al Señor. Hágalo con fe. Dígale, Señor Jesús, te doy gracias en esta hora por tu misericordia y por tu amor. Gracias porque hoy has hablado mi vida y he podido entender, Señor, de que soy esclavo del pecado, de que sin ti, Señor, yo nada puedo hacer, de que sin ti, Señor, me espera la condenación eterna. Mas hoy he podido entender que tú viniste a este mundo para hacerme libre de la esclavitud del pecado, para darme salvación y vida eterna. Hoy, Señor, me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Lávame con tu preciosa sangre y límpiame de toda mi maldad. Hoy, Señor, te abro la puerta de mi corazón por primera vez en mi vida y te invito para que entres en él. Te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Amigo y amiga, déjame decirte de que si tú has hecho esta sencilla oración, el Señor Jesucristo hoy por primera vez ha venido a morar en tu vida y en mi vida. Es por fe. ¿Y qué es fe? Es creer. Si tú puedes creer
que a través de esta oración, hoy que has aceptado a Jesucristo, ha venido a morar en tu vida, hoy tú y yo somos hijos de Dios. Hoy tú haces parte de la familia de Dios y puedes ser un hombre diferente y vas a comenzar una vida diferente, una vida de libertad, una vida llena de convicción, hermano, de que en Cristo, hermano, hay bendición para tu vida y para mi vida. Amén. Si tú quieres seguir recibiendo la palabra de Dios, te invitamos para que te conectes a través de la internet en vivo, como lo estamos haciendo en esta hora, los días miércoles a las 7 de la noche, viernes 7 de la noche y domingos como hoy a partir de las 11 de la mañana. Amén. También, hermano, te invitamos, hermano, para que nos escribas a través del Facebook si solicitas oración. Hermano, si nos quieres dejar tu teléfono para agregarte al WhatsApp y enviarte los mensajes para estar orando por tu vida, también lo puedes hacer con libertad. Amén. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora por su bendita y santa palabra. Amén. Amado Dios y Padre Celestial. Padre, yo te doy gracias por aquellas personas, hombres y mujeres que han hecho esta oración en esta mañana. Padre, yo sé que tú has libertado vidas. Yo sé que tú has roto cadenas. Yo sé que tú has traído sanidad a muchos corazones que estaban heridos, Señor. Y que en este momento, Señor, ellos hacen parte de tu obra. Hacen parte, Señor, de la ciudadanía celestial. Hoy, Señor, por primera vez, ellos te han aceptado y han abierto la puerta de su corazón. Y yo sé que tú los has recibido porque tu palabra dice que el que a ti viene, tú no le echas fuera, Señor. Padre, los bendecimos en el nombre de Jesús. Padre, Señor, te pedimos que los fortalezcas, los afirmes y los establezcas, que los llenes de tu luz, que les des sabiduría, entendimiento y que los selles con tu Espíritu Santo, Señor, para que ellos sigan adelante, para que ellos, Padre Santo, empiecen hoy, a partir de este momento, a caminar contigo, a vivir la vida del Espíritu y a no satisfacer los deseos de su carne. Padre, yo bendigo mis hermanos y mis hermanas, bendigo la iglesia mundial en esta hora, Señor, todos aquellos que te honran, que te aman, que se guardan para ti, Señor, los bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Guárdalos, protégelos y líbrales de todo mal y de todo peligro. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano y hermana, qué maravillosa es la palabra de Dios. Nos gozamos, hermano, cada vez que podemos recibir ese mensaje glorioso. Yo te invito para que te conectes, hermano, y escuches el mensaje de la palabra de Dios. Si Dios lo permite, estaremos nuevamente el día miércoles, si Dios lo permite. Mire que siempre hay que decir si Dios quiere. Y si Dios lo permite, estaremos nuevamente el día miércoles a las 7 de la noche trayendo el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Bendiciones.